Gracias, amigos. La entrevista de hoy viene con su nueva edición. Encontrándome con ustedes, Federico Castillo les saluda y les reitero que se suscriban, que compartan, que den like para que nuestra comunidad pueda aumentar cada día más. Hoy vamos a hablar un poco de derecho, de temas que están matizando el ambiente político y social de la República Dominicana. Me encuentro con el amigo Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, quien nos visita en la entrevista de hoy. Don Julio, ¿cómo está? Bien, complacido de poder compartir este conversatorio contigo y augurarte el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Que siga creciendo porque se necesita este tipo de plataforma para llevar el conocimiento y sobre todo poner al tanto de lo que va ocurriendo en el país. Claro. Que sea de interés de toda la sociedad. Y de esta forma poner uno su granito de arena y hacer su contribución. Vamos a ver, tenemos varios puntos en la agenda, pero quiero comenzar con el más reciente y es justamente una situación que se está dando en la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. ¿Qué está pasando allí en FENAPEPRO? Que lo he visto a usted muy activo en otros medios amigos, hablando sobre un tema de una compra de unos terrenos, unas elecciones que no fueron muy bien organizadas. Cuéntenos más. Bien, a algunos le llama la atención mi presencia pues, en este tema, pero desconocen la génesis. A raíz de un acercamiento que tuvo quien preside hoy la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, FENAPEPRO, Eric Almonte, pues me participaba del interés de participar en este conglomerado que agrupa a los peloteros profesionales, cuyo objetivo es pues, procurar reivindicaciones, facilidades, mejores condiciones para los miembros que representa la federación. Pues nos abocamos a darle la colaboración técnica jurídica. Finalmente se logró el objetivo de que él presida a FENAPEPRO. Sin embargo, luego ya llegado el término de su mandato, otros jugadores se nos acercan para manifestarnos el interés de participar ya también en lo que pudiera ser una potencial llegada a presidir la federación. En ese orden, pues nosotros requerimos informaciones respecto a las elecciones que debieron celebrarse. En efecto, se celebraron, aunque de manera irregular en diciembre. ¿Cada qué tiempo se hace la elección? Cada 4 años. Cada 4 años, okay. Esto debe cumplirse. ¿Era el segundo mandato de efectivamente, Eric? El segundo. Okay. Debe cumplirse con un protocolo que se inicia primero con el anuncio de la celebración de las elecciones, crear una dinámica, crear una comisión electoral con la participación de todos los interesados en participar en estas elecciones. Lo que no se hizo, se cumplió con el mandato de los estatutos de publicarlo en un periódico de circulación nacional, pero en el encartado de publicidad legal que nadie acude, o sea, a menos que no tenga un interés en lo clasificado en el tema legal. En el tema legal, que si tú publicaste un divorcio, tú sabes que sale mañana, tú buscas ese anuncio, ¿verdad? Sí. Si tú publicaste la incorporación de una ONG, pues tú buscas. Pero eso. No es una información que está a la vista como cuando tú estás hojeando el periódico. Efectivamente, que eso se ha quedado así porque era lo que existía antes como medio de difusión masivo. Lo que sí establecen los estatutos es que debe convocarse por la vía ordinaria a través de correo electrónico, que ya estamos en estos tiempos, claro. Mensaje de texto, de teléfono, vía WhatsApp, llamada telefónica o una comunicación que se le pueda tramitar a cada jugador, porque se concibió en diciembre para que sea en medio del torneo otoño-invernal. O sea, que pueda ir al dogao antes del juego y darle la convocatoria. Eso no se hizo. Yeah. Finalmente se hicieron las elecciones como ellos entendieron. Y se reeligió. ¿Y cuántos peloteros componen FENAPEPRO? La matrícula. FENAPEPRO estimamos que hay unos 300 miembros, porque son los activos y los ex peloteros, exactamente, y los estatutos así lo
lo contemplan. No se hizo esa convocatoria. Nosotros recibimos mandato de varios peloteros para hacer una serie de requisiciones, de informaciones. Nosotros hicimos las solicitudes. Nos han sido servidas en detalles, sino que ellos invitan a que los peloteros vayan a recibir la información verbal que ellos le pueden dar en una violación de los estatutos que establece la rendición de cuentas. Ellos hacen una rendición de cuentas, se les requirió información del manejo de los recursos durante los 4 años de gestión. Sin embargo, solamente hicieron una rendición de cuentas basada en el último año. Y de hecho nos dieron el estado financiero. ¿Recibe fondos públicos? No recibe fondos públicos. Esta se nutre de un aporte que hace la liga. Okay. La liga lo que hace es englobar lo que sería el aporte que retiene de los contratos de los peloteros. Okay. Entonces ellos le entregan unos $200,000 en cada torneo a la federación para que la federación pueda operar durante el año y poder tener algunos programas de asistencia con algunos expeloteros que le dan un seguro médico y ese tipo de cosas. ¿A través de FENAPEPRO es que se dan las pensiones de los peloteros aquí? ¿O en Lidón no se dan pensiones? No, aquí no hay pensión. Aquí le dan una ayuda de $2,000, $3,000 pesos a jugadores que fueron estelares y eso, y que no pudieron tener ningún ahorro ni nada de eso. Que de hecho, en la gestión de Mario Melvin Soto, él logra una donación del Consejo Estatal del Azúcar de unos terrenos donde él había proyectado hacer una especie de residencial para esos peloteros, no entregarle, ¿verdad?, a la residencia, sino que sea una especie de casa de acogida. De casa de acogida para aquellos que están ya enfermos, que no tienen familia, y tenerlo ahí durante Dios disponga su presencia terrenal. Sin embargo, en medio de este proceso de investigación, nos encontramos con la información de que ese terreno, donado por el CEA, fue vendido. Fue vendido a una empresa, recibieron $60 millones, difirieron el pago de $97 millones a 3 años sin intereses. Pero lo más grave de todo es que nos encontramos que hay $26 millones que se pagaron como comisión por la venta de este terreno. Pero eso está contra la ley porque las donaciones no se pueden vender. Primero, que los bienes de las organizaciones no gubernamentales, como es el caso de FENAPEPRO, conforme a la ley 122.05, que rige las organizaciones sin fines de lucro, estas no pueden enajenar patrimonio. Lo que pueden hacer es que a la disolución pueden donar ese patrimonio o devolverlo al Estado, o retornarlo al Estado, o donarlo a una entidad que tenga fines similares. Sin embargo, ellos lo expropiaron, pero lo grave de la expropiación no es esa. Es que los estatutos, en el capítulo que se refiere a la enajenación de patrimonio, porque ese es un bien inmueble, pero parte del patrimonio puede ser perfectamente cualquier adquisición que haga de un vehículo, de una planta eléctrica. Exacto. Cualquiera de esos bienes, de ese patrimonio, para venderlo se debe contar con la aprobación de la tercera parte de su membresía. O sea, no de la junta directiva, sino de todos los miembros. Que fue lo que ellos hicieron. Ellos tomaron, en algún hecho sin precedente, la junta directiva es la que lleva el día a día de la federación. Exacto. Pero la asamblea general es la composición de todos los miembros. Esos miembros le dan mandato a la junta directiva para realizar la representación, ese tipo de cosas. La junta directiva de 5 quedó solamente con 3 por la muerte de Julio Lugo y por la renuncia de Kilvio Veras. Ellos convocan a una asamblea donde solamente participan unas 10 personas
Nelson Cruz, Robinson Cano, Juan Francisco, Félix José. Que pertenecen no a la directiva, sino son miembros, pero los convocan a ellos nada más. Yeah. Para entonces suplir la vacante de Lugo y de Kilvio Veras. Cuando eso debió ser, o se espera las elecciones, porque pueden operar 3 de 5, para entonces elegir la nueva. No, ellos hicieron una asamblea con 12 peloteros, completan la matrícula de la junta directiva, pero ellos 12 nada más. Pero 12 no es un número impar. O sea, 12 tú no puedes decidir un empate. No, ellos, por ejemplo. No, porque 12 fue para elegir a los 2 faltantes. Ok. O sea, que ahí no necesitaban una representación impar en caso de que hubiese empate. No, porque sino es mayoría simple votando. De todos, exactamente, de todos los miembros. Lo que ellos hicieron fue que tomaron la presencia, ¿verdad?, de todos estos nuevos jugadores, hicieron las elecciones que finalmente suple la ausencia de los de dos, Lugo y de Lugo y de Kilvio. Entonces eligen una nueva directiva, o sea, donde están los 3 que permanecían, incluyen 2, y esos son los que se reúnen en asamblea para darle poder al presidente para vender el terreno. O sea, los 12 que convocaron le dan poder al presidente para vender el terreno. Para vender el terreno. Pero me imagino que ellos 12 desconocían que un terreno donado por el Estado no se enajena. Bueno, en conversaciones que han tenido algunos peloteros con los que participaron, exactamente se reunieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre ellos los 3 que permanecían. Sí. Y los nuevos que se reunieron fueron Nelson Cruz, Robinson Cano, Octavio Dotel, Juan Francisco y José Lo Díaz. Entonces, esa nueva directiva que la completaron José Lo Díaz y Juan Francisco son los que le dan poder al presidente para vender el terreno, cuando debió, conforme los estatutos, que son unos estatutos que conozco bien porque fuimos nosotros que lo elaboramos, establece que se requiere para la enajenación del patrimonio, para que se pueda enajenar, o sea, se pueda vender, que en este caso... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué dimensión es el terreno? No es 26,000 metros. Wow. 26,000 metros cuadrados. O sea, que es algo que realmente... No, ahí cabe un barrio. Claro. ¿Qué dice los estatutos? Para los acuerdos relativos a la disposición o enajenación de los bienes, la modificación de los estatutos y la disolución de la asociación, se requerirá una mayoría cualificada de votos favorables de las 3/4 partes de los miembros. Si hay 300, la 3/4 parte... Que viene siendo un 66%. Vendría siendo de 100, la cuarta parte, 25, serían 75%. Aproximadamente. Sí, 75%. Sí. Entonces, eso es para darle ese viso de legalidad. Sin embargo, de estos 300 miembros aproximados, solamente 5 decidieron la venta de este terreno. Pero entonces, ¿y los estatutos no se contradicen con la ley? En el sentido de que si la ley dice que tú no puedes vender, un terreno donado, porque el estatuto establece que la 3/4 parte pueden aprobar esa venta. No, porque cuando se refiere al patrimonio, a que puede enajenar el patrimonio, fue lo que dije anteriormente, de que puede ser un bien adquirido por la asociación. Ahora sí, no un bien donado. Un bien donado. Ok, la asociación compró una guagua. Vamos a suponer un autobús. Vamos a cambiarla, vamos a entregarla al dealer. Exacto. Para que necesita para esa operación la 3/4 parte. Porque te incluye para qué se requiere esa mayoría cualificada, que es para la asamblea, la asamblea, para la renovación. ¿Y quién recibió ese dinero?
La federación bien, lo recibió. Ok, entonces, ¿cómo se llama la empresa que la compró? Importadora El Naranjo. Se llama la empresa. No desconocemos las actividades, el interés que va a hacer en el terreno, porque se dan cuenta los peloteros que suelen pasar porque está ubicado en la Avenida Ecológica y es el trayecto que utilizan para ir a las academias de los equipos de Grandes Ligas. Entonces hay muchos que están en guerra en ese efectivamente, y se van por ahí y comenzaron a ver el movimiento de tierra. ¿Qué implicaciones legales tiene Eric o los que firmaron? Todos los que firmaron, bueno, se trata de una venta fraudulenta donde hubo... ¿Esto es de carácter penal o civil? En principio, si lo vamos a llevar por la vía civil o supletoria, que es la jurisdicción inmobiliaria, la oposición a esa venta, pero ya en el aspecto penal, porque se trata de la venta de algo de lo que no se tiene derecho a disponer. Exactamente. Entonces ahí pudieran... Ahí entra entonces la figura del fraude. La figura del fraude, la de usurpación de funciones y una serie de figuras que ya se van a tipificar en la medida que uno vaya copilando información, testimonio de que algunos desconocían que se iba a enajenar ese patrimonio. En fin, ya eso... Yo quisiera asumir que ellos hicieron eso sobre un manto de total ignorancia. Bueno, en principio se le confiere el beneficio de la duda, la presunción de duda de que ellos ignoraban la magnitud de esto, inclusive quienes fueron convocados para suplir la ausencia de 2 miembros de la Junta Directiva que fueron electos por la Asamblea. Claro. Entonces, la Asamblea era quien tenía la calidad para ocupar llenar esas vacantes. Entonces, la situación es que ya se iniciaron los procesos ante la jurisdicción inmobiliaria a los fines de dejar sin efecto esa venta, porque es una venta de un patrimonio que es de todos los peloteros, no de un grupo, y sobre todo que llama a suspicacia el hecho de que de los 60 millones recibidos, aperturaron un certificado de 25 millones, pero hay en el informe financiero de que se otorgaron 26 millones de pesos por concepto de comisión por la venta del terreno. Exacto. Entonces, lo que se estila en este tipo de operación es un 5% a alguna empresa gestora inmobiliaria, pero eso cuando tú tienes el interés de vender algo, porque claro, la federación no es para venta. No es pecuniaria. ¿Entiendes? No. Entonces, si se decide permutarlo o hasta venderlo, porque a final de cuentas, los estatutos es la ley entre los miembros de una organización. Claro, claro. Si finalmente entienden que pueden vender el terreno para capitalizarse y comprar otro en mejores condiciones, mejor accesible, pues ahí el daño no sería... Pero algo, don Julio, si ellos se pusieron, vamos a suponer que la 3/4 parte se puso de acuerdo para vender el terreno, pero es un terreno donado. ¿Cuál es el procedimiento de FENAPEPRO? ¿Comprarle al Estado el terreno y revenderlo? Efectivamente. Podía perfectamente hacerle la propuesta al Estado. Naturalmente ya se tiene el título de propiedad. Yeah. Lo que no hay impedimento para la venta, a menos que no sea que usted sepa que si recibió en donación eso no debe hacerlo. Pero legalmente, que fue lo que hizo la jurisdicción inmobiliaria, porque ya transfirió el título a nombre de la empresa que lo compró, Importadora El Naranjo, aunque tiene el gravamen del vendedor no pagado. Pero vamos al siguiente punto. Tiene el impedimento del vendedor no pagado. La jurisdicción inmobiliaria no se supone que cuando le llega una notificación, una información de una transacción inmobiliaria, esa parcela no tiene las características
específica de decir esta parcela fue donada No, por el porque Estado no hay, y nada por el porque Estado. no tiene, si no tiene oposición, la jurisdicción. Comienza entonces el procedimiento. Efectivamente, porque lo que suele hacerse cuando el Estado te exonera un vehículo o te dona un bien que se forma parte de los bienes de familia, por ejemplo, esas unidades habitacionales, lo que conocemos como multifamiliares, eso no se puede transferir porque tiene una oposición que le pone el propio Estado, igual que una exoneración, lo que hemos recibido. Pero los terrenos no tienen oposición. No tienen oposición. Y ahí hay un tema. Pues entonces hay una oportunidad de mejora de la ley. Efectivamente, Claro, porque debería contemplarse. Hay otros casos que conocemos, claro, de terreno que le ha donado el Estado a otras instituciones. Y lo han vendido. Y lo han vendido. Claro, la iglesia, el hecho también de la Universidad Pedro Enrique Sureña, que Exacto. tenían solares, terrenos donados por el Estado y lo vendieron porque el Estado, al momento de hacerlo, no se percató de ponerle oposición. Como si lo hacen, por ejemplo, la exoneración de un legislador. Ellos venden esa exoneración, pero se mantiene a nombre del legislador hasta que el vehículo desaparece. En cambio, hay otro tipo de facilidades. ¿Cómo que hasta que el vehículo desaparece? O sea, hasta que el vehículo cumple su vida útil. Usted, legislador, usted tiene una exoneración, me la vende en el sentido de que, ¿verdad? Yo importo el vehículo con el nombre suyo como legislador. A nombre de alguien tiene que estar ese vehículo. A nombre de quien le dieron la exoneración. Y no hay una posibilidad de hacer un cambio de nombre, una transacción. No, porque tiene esa oposición. Pero bueno, por eso en ocasiones se han producido situaciones, inclusive incautados vehículos que le fueron vendidos a personas que han sido procesadas y aparecen a nombre de los legisladores. Y eso pues ha sido controvertido y se exime de responsabilidad porque se ha hecho común. Por ejemplo, en el caso de algunas instituciones, el Ministerio Público, la Judicatura, la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, te dan facilidades, o sea, te exoneran un impuesto de todos los que corresponden. El vehículo tú lo adquieres con esa facilidad, le ponen una oposición por 5 años. Después de 5 años ya se levanta la oposición y tú puedes disponer de él. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya ustedes ya se está opcionando. Ya la nulidad, la nulidad de la venta, se está en ese proceso, en la jurisdicción inmobiliaria. Esto lo está haciendo otro sector de los peloteros. Nosotros vamos a hacer el nuestro y se van a presentar diferentes opciones por diferentes grupos de oposición. Yo me imagino que esto ha provocado una división dentro de la FENAPEPRO. Evidentemente, porque primero el tema de las elecciones, que no fueron honestos para la celebración de las elecciones. ¿Y esas elecciones no se pueden anular? Naturalmente, claro, porque no se cumplió con el debido proceso. Se pueden anular, pero eso es otra Usted no está involucrado en ese proceso, sino también, en el del terreno solamente. No, también, pero que al aparecer esta novedad del terreno, pues hemos priorizado el impedir que se materialice esa venta irregular. Entonces ya lo de las elecciones, eso puede esperar hasta tanto avancemos en esto. Vamos a poner algunos escenarios. Si ustedes obtienen ganancia en este caso, ¿qué procede tanto para FENAPEPRO, en el caso de Eric Almonte y los que participaron, y en el caso de la empresa que compró? Evidentemente que logrando ya la nulidad de la venta, la transferencia, ellos tendrán que devolver el dinero recibido. El importe recibido. En consecuencia, ya ahí habría una situación de la empresa hacia ellos por vender de manera irregular lo que no tenían calidad para hacerlo. O sea que la empresa puede convertirse en parte demandante contra ellos por daños y perjuicios. Claro. Y también, entonces ya verificado el dolo, el vender lo que no le corresponde vender, de lo que no tiene derecho,
pues ya ahí eso es tarea, ya es materia penal que nosotros entonces, a partir de ahí, y lo que decidan pues los peloteros que nos han apoderado, pues nosotros entonces actuar en consecuencia, pero de ahí se puede desprender inclusive hasta asociación de malhechores. Y ahí entonces entraría en escena el Ministerio Público. Efectivamente, por tratarse de la venta de un bien del que no se tiene derecho. Bueno, vamos a darle seguimiento a este caso en los próximos días y meses, porque a veces esos casos toman... No, ahora es que comienza. Ahora es que comienza. Toma mucho tiempo. Así vamos es. a pasar al tema del Colegio de Abogados. Recientemente, el Tribunal Superior Electoral, que a nuestro juicio no debió involucrarse en ese tema, le dio ganancia de causa al señor Johan López, declarándolo presidente de dicho gremio. ¿Usted considera que la mano o las manos políticas han desvirtuado la naturaleza de los gremios? Sí, mira, de hecho, pues naturalmente uno debe ser por lo menos cónsono con lo que es una realidad, sin lugar a duda que los partidos políticos pues tienen dentro de sus propósitos el hacer acto de presencia en todos los estamentos. Anteriormente se hacía de forma muy sutil en la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los sindicatos de mucha nombradía. Recordemos el sindicato de trabajadores de la CDE, Citracode. ¿Cuál era el de los camioneros? Bueno, Fenatrado. Poasi. No, es el de los trabajadores portuarios. De puertos y arrimos. Sí, Poasi. Eso era un referente, claro. La Telefónica, que era el sindicato aquel de la Compañía Dominicana de Teléfono. Entonces los partidos orientaban, pero de manera muy sutil, a estos espacios. Sin embargo, ahora hemos visto cómo hay un interés ya abierto por parte de los partidos de llegar a los gremios. Hasta al Colegio de Abogados llegó un tiempo en que no habían penetrado. O sea, realmente participaban de estos personas que se habían dedicado al ejercicio del derecho por muchos años y iban al Colegio de Abogados, donde no había ningún tipo de remuneración ni nada de eso, sino que tenía la vocación realmente gremialista. Exacto. El caso del Colegio Médico Dominicano, que era Asociación Médica Dominicana, se convierte en colegio, pues tiene ya otra connotación que debe apartarlo un poco de lo que es el sindicalismo, que tiene otra connotación, claro, de búsqueda de reivindicaciones y que utilizaba todo medio para lograr sus objetivos. Entonces, lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados es lo mismo que ha ocurrido en el Colegio Médico, en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el CODIA, donde hay un interés de manejar esto y lo hacen siempre los partidos cuando están en el gobierno como una forma de evitar de que se produzcan situaciones de reclamos más allá de la posibilidad de poder suplir, que se realicen huelgas. Mecanismos de presión, sí, efectivamente, para evitar la presión. Entonces, desde el punto de vista político, pues uno tiene que ser objetivo y es lo que procuran, evidentemente. Claro. Ahora, si usted no puede reunir los votos suficientes como para tener control de ese gremio, pues deje que la democracia se exprese. Claro. No utilice otros mecanismos no santos para ello. Y con el Colegio de Abogados vimos que se hicieron todo tipo de travesuras, desde la compra de dirigentes, firma de acuerdos secretos, así como una movilidad espantosa el día de las elecciones, todo tipo de presión. No, y la admisión de uno de los candidatos que dijo que negoció por 4 millones de pesos. El caso de Diego José García. Como que nadie ha hecho nada. Efectivamente, nadie respondió, se sabe de dónde salieron esos recursos. Y que el único interés era precisamente evacuar una decisión como la que evacuó para favorecer al candidato del gobierno, lo que pone en evidencia el pago de la designación o de la escogencia de estos jueces del Tribunal Superior Electoral, creando un mal precedente, porque ya
de hecho, los partidos de oposición no tienen confianza en los conflictos que se puedan dirimir en el Tribunal Claro, hay Superior una predisposición Electoral. con cualquier impugnación que se dé a raíz de las elecciones. Va a actuar en consecuencia. Claro, de la porque misma forma. si tú actúas en un terreno que no te corresponde, en el ¿Qué que será te en el que te corresponde? ¿qué será en el que te corresponde? Y esas son de las cosas que penosamente se dan aquí. Su posición sobre la nueva ley que crea el DNI. No una ley nefasta, una ley con, sin lugar a dudas, con una alta presencia de interés dictatorial. Otorgarle a un órgano dependiente del Poder Ejecutivo la facultad de poder ir a requerir informaciones de instituciones públicas, privadas y a personas físicas sin la orden previa de un juez o tribunal, que es donde estuvo el fallo o el mal de la Cámara de Diputados, que a última hora, luego de consensuarse la ley, cuyo artículo 11 contemplaba que todas las instituciones están obligadas a entregarle la información al DNI cuando éste lo requiera, siempre y cuando esté antecedida de una orden de juez o tribunal competente. Claro. La ley establece juez, porque puede ser un juez fuera de jurisdicción que por una urgencia lo requiera, pero también te especifica tribunal competente. En consecuencia, esta modificación en el proceso del hemiciclo de aprobación del informe que está rindiendo la Comisión de Fuerza Armada, que fue la que tuvo a bien armar la ley conforme la fusión de varios proyectos que habían, y el que mandó el Ejecutivo hace la participación de que hubo una modificación a última hora fuera de la comisión. Entonces eso es lo que impide el presidente de la Cámara de Diputados que se leyera, y lo pide que lo deposite por secretaría para él leerlo, pero al leerlo él omite la modificación que se le hizo o que se está presentando, que desconocían los diputados que estaban ahí, porque eso se depositó el día anterior a la aprobación. A la aprobación. Entonces se aprueba. Y por ello los diputados dicen que no leyeron, porque en efecto fue un 29 de diciembre, después de comida, y no en el jolgorio de la Navidad, de fin de año. Navidad, esos diputados que fueron a buscar los bonos extra y todo ese tipo de cosas, y lo marearon, y salió esta ley. Entonces le hemos salido al frente, porque este país no se puede dar el lujo de permitir eso. Eso es imposible. Que dicho sea de paso. Y el presidente quiere limpiarse hasta cierto modo diciendo que él no motivó la ley, pero usted la leyó, presidente. No, el Poder Ejecutivo fue el que lo remitió. Exacto. Pero también el Poder Ejecutivo la promulgó. Y además hay un consultor jurídico. Que debió por lo menos una ley corta de unos 30 artículos. Sí, una ley pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley se creó una comisión para discutir de que esa ley nada más tiene un solo camino, que es la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad se tomaría tiempo, porque ya hay 4 recursos y no se ha fijado el primero. Bueno, sí, derogarlo es más rápido, claro. La derogación es más rápida. Como la primera legislatura del año se inicia el 27 de febrero, lo que debe el presidente es convocar a una legislatura extraordinaria, claro, para conocerse la modificación de la ley y dejarse sin efecto, porque actualmente la ley está vigente. Sí, se está aplicando. Aunque no tenga reglamento, la ley está vigente. Exactamente. Y aquí hay experiencia de aplicar, que hay muchísimas leyes que se están aplicando sin reglamento. Sí, es verdad. Entonces, eso es un ardid que se ha empleado de crear comisión, que las comisiones todos sabemos que tienen un propósito de darle larga a las cosas que no se quieren resolver. Entonces, por eso nosotros hemos estado demandando, exigiendo que esta ley sea derogada, convocando a una legislatura extraordinaria para devolverle tranquilidad a la población dominicana, sobre todo en este periodo de elecciones. ¿Y cuál es el papel del Ministerio Público en el rol investigativo de esta ley? ¿Por qué la Dirección Nacional de Investigación tiene que depender del Ejecutivo?
necesariamente. Bueno, no, en este caso es el órgano a quien le corresponde, al estamento que le corresponde, porque el Ministerio Público también es una dependencia del Poder Ejecutivo. Ahora, lo que extraña de la ley es que respecto a la relación con el Ministerio Público, dice que podrá colaborar siempre y cuando lo entienda. O sea, el DNI se pone a la par del Ministerio Público. Se pone a la par del Ministerio Público cuando debería ser un auxiliar del Ministerio Público. Lo contrario, exactamente. O sea, es el Ministerio Público que lleva la investigación y debe requerirle al DNI, a la DNI, cualquier colaboración para obtener alguna información. Y si el DNI dentro de su proceso de investigación encuentra una violación al sistema de inteligencia, exacto, entonces debe participarle al Ministerio Público para que inicie la investigación. Claro. Pero aquí la DNI tendría el poder discrecional de investigar y operar. Totalmente. Bueno, inclusive, la Asociación de Bancos, en las observaciones que hizo fue que en el Comité de Lavado de Activos, que forma parte el ministro de Hacienda, el Procurador General de la República, y esa ley, la 124, modifica un artículo de la ley de lavado de activos 155.17 para incluirse ahí. No. Entonces ellos dijeron, pero es que ya el procurador está ahí. El procurador está ahí, pero eso no es lo grave. Es que la ley 124 se aprobó como ley ordinaria y debe ser una ley orgánica. Pero ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a establecer esa diferencia ordinaria y orgánica. La ley ordinaria y su incidencia a nivel social. La ley ordinaria son las leyes que pueden versar en cualquier aspecto que no contemple derechos fundamentales, derecho económico, por ejemplo, el régimen económico del Estado. Toda ley que tenga de una forma u otra alguna disposición que vaya, que toque el elemento económico, monetario, financiero, derechos fundamentales. Por ejemplo, el Código Monetario es una ley orgánica. Efectivamente. Okay. Entonces, requiere una mayoría calificada de las 2/3 partes. Entonces, la ley ordinaria son leyes sectoriales que... Del que esté no presente ahí votó y se aprobó. Efectivamente, exactamente, que es la mayoría simple. Pues, señores, pero algo tan delicado lo trataron así. Pero entonces, la aprueban como ordinaria, pero modifica un artículo de una ley orgánica, que es la ley de lavado de activos. Santo Padre. Entonces, estamos en presencia de este estadio que, sin lugar a dudas, de un desconocimiento total de cómo se maneja el Estado. Así es, la única salida es la derogación. Hay que unirse, tenemos que unirnos con relación a eso. Uno hace porque todos estamos expuestos. No, es que mañana saliendo de aquí, por algo que nosotros conversamos, podemos ser víctimas de eso. Claro. Porque ¿qué le da? El artículo 9 le da un abanico muy amplio. El 9, el 11 y el 26. Efectivamente. Que yo pude leer. Sí, esos son los tres nodales, que van más directos. Exacto. El 26 que contempla prisión. Exacto. Si usted le dieron una información y la DNI se lo requiere, no, es que yo no puedo revelar mi fuente. Ya es una causal para ser procesado. Oye. No, entonces, así, ¿no? Lo otro es que es muy amplio el espectro. Por ejemplo, si un grupo de 5 se reúnen para planificar alguna protesta, para lograr una reivindicación, eso ellos lo pueden considerar como conspiración. O sea que los gremios, los sindicatos, nadie pudieran ellos perfectamente la convocatoria de una huelga, que es un plan subversivo, que pudiera... Y viola el principio de asociatividad también. Todo, es que eso se lleva de encuentro derechos fundamentales, o sea que si nosotros estamos en una peña tomando trago, lo que sea, y hablando cualquier... se puede intuir de que eso están conspirando ahí. Así es. Ah, pero ven acá, pero así no se puede. Sí, así. Oh, pero eso, bueno. a eso que nos encaminamos. No, las pretensiones son esas, pero no se van a lograr. Efectivamente, porque la reacción, no he conocido una ley que tenga un rechazo como la 1-24. Y lo que he visto últimamente en los últimos congresos que hemos tenido es una práctica insistente de aprobar leyes que contradicen la Constitución. Algo totalmente fuera de lógica.
por lo menos ya con los tratados, con la competencia que le otorga la Constitución del control previo de los tratados, pero el Constitucional lo hace para evitar ese tipo de cosas. Tendremos que en el futuro que buscar un mecanismo para que pase por el tamiz de la constitucionalidad los proyectos de ley, porque en el Congreso no está haciendo esa labor y por eso los tribunales constitucionales reciben la denominación del legislador negativo. ¿Cómo así? El legislador negativo. Porque te destroza leyes que hace el legislativo y el Tribunal Constitucional tiene que derogar esos artículos. Entonces hace una especie de legislador. Entonces, ¿por qué negativo? En términos negativos figurados. Okay. Porque lo que significa es que ellos no fueron electos para legislar. Entonces tienen que legislar porque le dicen al legislativo, eso que usted hizo no es contrario a la Constitución y por eso muchas de esas decisiones son exhortativas de que le dice tal artículo es contrario a la Constitución, así que haga el artículo que no contravenga la Constitución. Yeah. Y por eso se reciben los tribunales constitucionales ese apellido. Recientemente el doctor ocoeño Guasar González fue detenido porque estaba... Guasar Gómez. Porque estaba obstaculizando la vía pública, caminando por la calle con un cartelón. Realmente él estaba violando una disposición. No, pero ahí mismo en el video se ve muchísimos vehículos que están en el medio. O sea, que están estacionados, mal estacionados y todo ese tipo de cosas. No, eso fue sin lugar a duda, un acto reprochable, innecesario, porque estamos hablando de un militante, un activista social, que ese es su modo de protesta y es legítimo. Él no está agrediendo a nadie, él estaba exhibiendo una pancarta que tenía una inscripción. Y creo que si se hubiese actuado con inteligencia, lo que debió haber hecho quien tuviera a cargo la seguridad fue decirle, no, vamos a hacerle la diligencia para que eso que él tiene ahí se lo diga al presidente. Claro. Y yo tengo la convicción de que el presidente lo hubiese escuchado. Pero aunque no, salió a relucir que él había hecho eso en reiteradas ocasiones con otros gobernantes. No, porque esa es una forma de él manifestarse, que es legítima. Claro. Él no está ni quemando goma, ni tirando piedra, ni nada con un cartel, y él hace su protesta. Entonces estamos en un estado de derecho que se debe respetar la manifestación siempre y cuando no subvierta el orden público. Y además, en todos los lugares del mundo, con un concepto bien claro de lo que significa el Estado de Derecho democrático, a los manifestantes, la policía está para cuidarlos. Los protege. No para reprimirlos, claro. Usted dentro de un marco. Claro, y las protestas que hacen los ambientalistas, los de Greenpeace, que hasta a los barcos que pescan ballenas, que en ocasiones para estudio y ese tipo de cosas, ellos cuando superan el número de ballenas que deben ser capturadas, le atraviesan barcos a los barcos pesqueros y van a eventos de moda y ese tipo de cosas y hacen todo tipo de manifestación. O sea que eso forma parte de lo que son los derechos intrínsecos de la persona, de manifestarse como entienda. Ustedes como asociación están recibiendo por parte de los ciudadanos muchas denuncias de temas de corrupción. Siempre, sí. ¿Qué más o menos... ¿Cómo ustedes canalizan ese tipo de... Mira, es un poco complejo porque son muchas, somos pocos. Uno la va canalizando, hay mucha información que uno la recibe, inclusive la remite al ente en donde se puede estar produciendo la irregularidad o intento de irregularidad. Se reciben respuestas, se le da seguimiento. Hay otras que nosotros la llevamos al Ministerio Público como denuncia. Ya en lo que va de gestión han sido varias en las que se han canalizado. En anteriores gestiones también lo hicimos, judicializamos algunos casos. En unos tenemos suerte, en otros no.
pero seguimos haciendo la labor. A veces la denuncia surte un efecto inmediato de que se le pone control a lo denunciado, que uno lo va calificando como positivo, y por eso cada vez más hay una mayor integración de gente que a través de las redes sociales y a través de cualquier medio pues pone de manifiesto su inconformidad por algún hecho que se esté dando en su comunidad. ¿Usted considera que abrir tantos expedientes por parte del Ministerio Público, colocarle nombre esotérico, nombre llamativo, contribuye realmente a la lucha contra la corrupción? No, en lo absoluto. Nosotros hemos sido críticos primero de manejar estos casos con mucha pomposidad, denominándolo con nombres muy llamativos, pero sobre todo una práctica que penosamente ha hecho el Ministerio Público, y es de iniciar casos y solicitar posteriormente las auditorías o investigaciones especiales. La Cámara de Cuentas fue apoderada de 84 solicitudes de investigaciones especiales y no ha dado 10. Wow. Entonces, lo ideal es que el Ministerio Público espere que se produzcan las investigaciones financieras de los casos que involucren a instituciones públicas, claro, donde haya irregularidad de manejo de fondos, que las evidencias sean levantadas en un informe de auditoría. Entonces, usted no hace nada con llevar casos basados en delación premiada, que mientras están siendo objeto de interrogatorio ofrecen todo, pero ya cuando se van ante un juez que se sienten más en confianza, más próximo a solucionar su problema, a veces le dicen lo que dijeron inicialmente. Exactamente. Entonces no tiene cómo sustentarse una delación premiada, porque yo puedo decir que le entregué a fulano determinada suma de dinero, pero yo tengo que demostrar cómo lo hice, pero él va a tener le va a corresponder demostrar que no fue como yo dije. Entonces eso tiene que ser controvertido, y por eso las delaciones premiadas que no están sustentadas de evidencia pues se caen, porque yo, para salvarme, puedo perfectamente decir yo lo recibí, pero yo se lo di a fulano. Exacto. Ahora hay que demostrar cómo se le dio a fulano. Y en el caso de la prisión preventiva, hay muchos juristas que hablan, muchos abogados, que se ha cometido un exceso solicitando. Se ha abusado de la prisión preventiva, que es una de 5 o 7 medidas cautelares. Son 7 medidas y esa es la última. Entonces, ¿por qué se recurre tanto? No, porque, ¿por un tema de mediatización de la justicia? No, el Ministerio Público se dejó llevar de lo que es una apetencia de sangre. El morbo se nutre o le satisface ver cabezas rodar, y eso está desde la Revolución Francesa. Wow, sí. Cuando el incorruptible Robespierre llamaba de que había que linchar a gente, y él terminó siendo linchado. Entonces, ahí afiló cuchillo para su propia garganta. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese deseo de fin de la impunidad a veces se malinterpreta y se apela al recurso de la prisión preventiva, lo que se convierte en una pena anticipada, con la agravante que, al no poder demostrarse lo que se le imputa a esa persona, entonces ahí aumenta la percepción de impunidad, porque la persona ya primero fue condenada socialmente 18 meses en la costilla de prisión, y tú terminaras suelto. ¿Quién te repara eso? Entonces, yo soy partidario, particularmente, de que los casos se investiguen. Tipo Estados Unidos, que te da soga, reúne, aún teniendo evidencia. No, pero estas no son las suficientes. No es para que el caso no se caiga. No es por esto que yo lo quiero juzgar. Yo puedo juzgarlo por esto, pero no. Él va a salir a los 5 años. Es por lo grande que no he podido
dar con las evidencias de ese caso. Claro. Y por eso te duran un caso 2, 10, 15 años. Investigando. Hasta que tienen todo y cuando ya te presentan ante un juez de fondo. Porque, ¿qué sería lo ideal? Que si los organismos de control del gasto, como la Cámara de Cuentas, auditara a todas las instituciones y que hiciera énfasis en aquellas instituciones donde se tiene algún tipo de información de que están ocurriendo irregularidades. A partir de ahí, cuando se tenga esa evidencia, una auditoría que se demuestre con las evidencias que se tienen adicionales, usted va al juez de la instrucción para conocer la audiencia preliminar, valore esa prueba que yo tengo, póngamele una medida de aseguramiento que puede ser presentación periódica y vámonos al juicio de fondo. Esos 18 meses que dura una persona en prisión preventiva se puede reducir a 2 meses, luego de una investigación, a 2 meses presentar audiencia preliminar para que vaya a juicio de fondo y juzgarlo. Y usted va a tener en el corto tiempo sentencias que pueden servir como referente. Con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no hay una sola. No. Aquí después de Baninter, del caso del Plan Renove y todos esos casos, no hay sentencia firme en materia de corrupción. Entonces la pena tiene doble propósito: sancionar al infractor, pero también prevenir del que no ha cometido la infracción, no la cometa. Exacto. Entonces eso es correctiva y disuasiva. Efectivamente. Claro. Usted se para en rojo, aunque no vea a un policía, porque usted sabe, dice, bueno, y si en el momento que yo cruce llega, yo no debo hacerlo. Si lo hago, puedo ocasionar un... Entonces, eso es Son muchos elementos que se componen. Así es. Don Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, ha estado conversando con nosotros sobre diferentes aspectos sociales que tienen que ver con el mundo del derecho. Ya ustedes han escuchado de su voz el tema que está aconteciendo en FENAPEPRO, que es la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, código, la ley que crea la Dirección Nacional de Investigación, que antes era un departamento, ahora ha pasado a ser una institución ya más formal, y también sobre otros tópicos que ustedes han escuchado. Agradecerle, don Julio, esta intervención con nosotros. Le esperamos pronto por aquí para seguir hablando de otros temas y ver el desarrollo de esta situación en FENAPEPRO. A ustedes las gracias por la sintonía. Federico Castillo se despide. Recuerden suscribirse, comentar, compartir el contenido, activar las notificaciones. Constantemente vamos a estar subiendo este tipo de contenidos para que ustedes se mantengan tanto de lo que sucede en el ámbito social, político, económico de la República Dominicana y el mundo. Hasta la próxima. Esto ha sido la entrevista de hoy.